Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar una nueva sesión en el área de comunicación. Pero ustedes recuerdan que en la clase anterior de comunicación leímos un poema, El Sol y la Luna. Y ahí descubrimos que este tipo de texto a nosotros nos permite expresar nuestras emociones. ¿Sí? Pues el día de hoy vamos a trabajar escribiendo un poema para agradecer a nuestra familia. Y nuestro propósito es escribir un poema para expresar agradecimiento a tu familia, resaltando lo valioso que es para ti. Ahora observa la imagen detenidamente por unos minutos y luego responde las preguntas oralmente. A ver, ¿qué están observando los niños? Hay dos niños y también hay un perrito. Los dos niños están observando la imagen. El niño está echado y la niña está sentada. ¿Y ellos qué están observando? ¿Qué palabras y frases encuentras en cada astro? A ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, el eco, en, es, el corazón de los humanos, de, la melodía del universo, la poesía. Observamos ahí frases, ¿sí? Frases que están dentro de cada astro. A ver, vamos a descubrir qué dirá o qué significará cada palabra. ¿Sí? A ver, vamos a observar en la siguiente diapositiva. Vamos a ver de qué trata. Chicos, en la imagen anterior que acabamos de observar, hemos leído palabras y pequeñas frases que estaban escritas dentro de los astros. Ahora, en esta diapositiva estamos observando tarjetitas con palabras. Si te das cuenta, estas palabras que ves acá son las mismas que estaban en la imagen anterior. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a elaborar tarjetitas así parecidas como la que estás viendo ahorita en este momento, con las palabras de la imagen anterior para que tú puedas armar tu frase. ¿Sí? Ahí como las estás observando. Después de ordenar las frases y palabras, vas a construir tu propio verso. Luego conversarás con un integrante de tu familia sobre qué quieres expresar con el verso que creaste. ¿Sí? Esta pequeña actividad lo vas a hacer con tu familia. Ahora te voy a leer un mensaje. El universo y su inmensidad son un motor que moviliza los más bellos pensamientos y versos en muchos escritores. Por ejemplo, la poesía es el eco de la melodía del universo en el corazón de los humanos. Y está escrito por Rabindranath Tagore. Es un poeta hindú. Si te das cuenta, lo que escribió este poeta es lo que está escrito en tarjetas, como las que estamos observando. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿ustedes qué creen que quiso transmitir el poeta Rabindranath Tagore al escribir este verso? A ver, conversa con tu familia, ¿qué creen ustedes que quiso transmitir este poeta al escribir este verso muy bonito? ¿Sí? Que habla sobre el universo, ¿verdad? Sobre el universo nos habla él. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Bien chicos, a continuación les muestro las partes del poema. Pero antes de hablar sobre las partes del poema, quiero recordar un momento con ustedes sobre qué es el poema. En la clase anterior, nosotros hablamos sobre qué es el poema y cuáles son las características de un poema. Dijimos que el poema es un texto que sirve para expresar nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros pensamientos sobre el mundo que nos rodea.
¿sí? También hablamos sobre las características. Dijimos que el texto, o en este caso el poema, que es un texto, está formado por versos, que son cada una de las líneas que lo componen, como lo estamos observando en el poema. Y también por estrofas, que son un conjunto o grupo de versos. Y algunos poemas tienen palabras que riman, como nos damos cuenta al momento de leerlo, ¿no? Es decir, los sonidos finales de sus versos son parecidos o iguales, es por eso que rima, ¿sí? Entonces, recordando esto, vamos a hablar sobre las partes del poema. ¿Cuáles son las partes del poema? Miren, ahí encontramos el título, que forma parte del poema. El título, el verso, algunos poemas tienen palabras que riman, como lo estamos observando, la estrofa y el autor, el nombre de la persona que escribió el poema, porque obviamente es una persona que escribe, ¿verdad? Que escribe este texto, que es un poema. Y también les dije, hablamos sobre la estructura de un poema. Recuerda que cada texto tiene su estructura. Cada tipo de texto tiene su estructura. En este caso, la estructura del poema es como lo estás observando en este momento. Entonces, estas partes del poema es muy importante saberlas al momento de que tú empieces a escribir tu poema. Bien, aclarado esta parte, vamos a la siguiente actividad. Bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre las partes del poema. Pero antes de mencionar cuáles son las partes del poema, quiero que recordemos un momento qué es el poema. En la clase anterior de comunicación, nosotros hablamos sobre qué era el poema, cuáles eran las características y también hablamos sobre la estructura del poema. Entonces, vamos a recordar qué es el poema. El poema es un texto que nos sirve para expresar nuestras emociones, nuestras ideas o nuestros pensamientos sobre el mundo que nos rodea. También hablamos sobre las características del poema. ¿Y cuáles son las características? Como lo estamos observando en este nuevo poema que te estoy mostrando, que el poema está formado por versos, que son cada una de las líneas que lo componen. Y también por estrofas, que son un conjunto o grupo de versos. Y también algunos poemas tienen palabras que riman. Es decir, ¿no?, que los sonidos finales de sus versos son parecidos o iguales. ¿Te das cuenta cuando has leído el poema que los sonidos finales de las palabras son parecidos o iguales? ¿Sí? Entonces, también mencionamos la estructura del poema. Sabemos que cada tipo de texto tiene una estructura, que no todos los textos tienen la misma estructura. Reconociendo la estructura del texto, nos damos cuenta qué tipo de texto es. En este caso, estamos observando un poema y vemos que su estructura es muy diferente a la de un texto informativo o a la de un texto narrativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son las partes del poema. Miren, vamos a empezar primero por el título. En este poema, el título es Marinerito. ¿Sí? Y vamos a leer el poema. Dice: te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. ¿Sí? Ahí vemos versos. Cada línea es un verso, como lo especifica ahí en el poema, ¿no? Luego seguimos leyendo. Dice: 5 delfines remeros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Recuerda, mira, ahí vemos que, por ejemplo, la palabra remeros con marineros rima, ¿sí?
Y vamos a la final estrofa. Dice, tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada, pesó la luna llena, sola en su red plateada. Ahí estamos viendo la última estrofa. Entonces, y al final vemos el nombre del autor, que es Rafael Alberti. Entonces, estas son las partes del poema. ¿Sí, chicos? ¿Ya? También tiene un título y también tiene un nombre. ¿Sí? Obviamente el nombre de la persona que lo escribió. ¿Y cuántas estrofas tiene este poema? 3. ¿Y cuántos versos tiene cada estrofa? Cada estrofa tiene 4 versos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, aclarado esto, ya hemos recordado qué es el poema, cuáles son las características, la estructura. Ahora te estoy mostrando las partes del poema. Es importante que sepas y lo tomes bastante en cuenta para el momento de que tú empieces a escribir tu poema. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, chicos, después de haber recordado qué es un poema, cuáles son las características de un poema, su estructura y lo que acabamos de ver ahora, cuáles son las partes de un poema, vas a escribir un texto como un poema, pero debes seguir los siguientes pasos antes de realizarlo. A ver, te voy a leer los pasos y luego te los voy a explicar, ¿sí? Paso número 1 es planificar. ¿Cómo vas a planificar para escribir tu texto? Paso número 2. Después de planificar, vas a escribir la primera versión. ¿Qué quiere decir la primera versión? La primera versión quiere decir que vas a escribir en borrador primero, ¿sí? Después de haber escrito tu primera versión, lo vas a revisar y corregir. Pero en este caso, aquí vas a pedir ayuda de algún integrante de tu familia para que revise y corrija la primera versión de tu poema. Después de que ya tu familiar ha corregido, ha revisado tu poema, vas a escribir ya la versión final de tu poema. No te olvides, ten en cuenta estos pasos que tienes que seguir para escribir tu poema. Miren, como te dije en el paso número 1, utiliza este cuadro para tu planificación. Y en tu planificación, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? A ver, dice, ¿qué vas a escribir? ¿Qué vas a escribir? Un poema. ¿Para qué vas a escribir? Para expresar agradecimiento a tu familia, resaltando lo valioso que es para ti. ¿Para quiénes escribirás? Para tu familia. ¿Y cuándo las compartirás? Aquí vas a pensar en una fecha especial para compartir tu poema con tu familia. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente actividad entonces. Aquí te voy a dejar algunas ideas para que escribas tu poema. Por ejemplo, ¿qué te gustaría agradecerle a tu familia? A ver, yo me imagino que son muchas cosas las que a ti te gustaría agradecer a tu familia. ¿Sí? A ver, otra idea. Escribe en tu cuaderno algunos adjetivos que usarías para describir a tu familia. Por ejemplo, podrías usar la palabra simpático, extraordinario, valiente, brillante, dulce, entre otras palabras. Luego, escribe con qué compararías a tu familia o a sus integrantes. Por ejemplo, el cabello de mi abuelo es blanco como algodón. Mi hermanita es tan alegre como una pandereta. Y también puedes escribir algunas palabras que rimen, como la palabra familia, los nombres de tus integrantes o las cosas que deseas agradecer o algunos de los adjetivos que has escrito. Por ejemplo, a mi abuelita Pilar le gusta mirar el mar. Entonces, estas ideas que estamos leyendo en este momento
te puede servir para que escribas tu poema. Bien chicos, ahora vamos a seguir con nuestra actividad. En tu cuaderno tú sabes que tienes que escribir siempre la fecha del día de hoy, jueves 14 de mayo del 2020. Luego vas a escribir el título. Escribimos un poema para agradecer a nuestra familia y así puedas desarrollar la actividad. Te voy a leer ahora la primera indicación. Presta atención a la indicación. Usando algunas de tus ideas, empieza a escribir la primera versión de tu poema, teniendo en cuenta las indicaciones del cuadro que estamos observando. Pide a un integrante de tu familia que revise tu poema empleando el cuadro, es decir, lo que dice en el cuadro. A ver, en la diapositiva anterior que te acabo de leer, ahí hemos leído algunas ideas. De ahí puedes coger algunas ideas para escribir la primera versión de tu poema. ¿Y a qué se refiere la primera versión? Quiere decir que vas a empezar a escribir en borrador primero, ¿sí? Pero para escribir tú tienes que tener en cuenta las indicaciones del cuadro. Mira, vamos a leer lo que dice el cuadro. El título del poema se relaciona con el contenido. Los versos tienen adjetivos que embellecen el poema. Alguna estrofa incluye la palabra como para comparar. Y se usó rima al final de algunos versos. Este cuadro tiene que revisarlo uno de tus integrantes de tu familia. Tienes que tener en cuenta todo lo que dice en el cuadro para que puedas realizar tu poema. Después de que ya tu familiar te lo ha revisado, te lo ha corregido, ya tú vas a empezar a escribir, ¿no? A escribir tu versión final. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, aquí te muestro la forma cómo vas a escribir tu poema. ¿Sí? Tú te acuerdas de la estructura del poema, ¿no? Entonces aquí es más o menos un ejemplo de cómo vas a empezar a escribir tu poema. El título lo puedes escribir después de terminar el poema. No importa, tú vas escribiendo porque te van a ir fluyendo ideas, ¿ya? Y después de haber escrito tu poema, recién puedes escribir el título. ¿Sí? Muy bien chicos, entonces aquí te dejo este ejemplo de cómo puedes empezar a escribir tu poema. Bien niños, continuando con los pasos que debes de seguir y tener en cuenta para escribir tu poema, vas a corregir tu poema según la revisión de tu familiar y luego vas a escribir la versión final en otra hoja. Quiere decir que después de que tu familiar ya te lo revisó, tú lo vas a corregir ya escribiendo la versión final de tu poema en una hoja nueva. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro esta parte? Muy bien. Entonces, al terminar de escribir, para que tu poema tenga una mejor presentación, decóralo con imágenes y mucho color, tal como se presenta en el poema que leíste, El sol y la nube. ¿Se acuerdan que al inicio de clase yo les hice recordar que en la clase anterior de comunicación nosotros leímos un poema muy hermoso de título El sol y la nube? Y ese poema estaba muy colorido, habían imágenes muy bonitas. Muy bien, también quiero recordarles de que después de escribir su poema, no olviden de escribir al final su nombre, ya que ustedes son creadores de su propio poema. Después de que ya tú has escrito tu poema, muy bonito, porque lo has hecho con mucho amor, dedicado a tu familia, vas a compartirlo con tu familia, leyéndolo con mucha emoción. También lo vas a compartir con tus compañeros y con la Miss cuando nos encontremos en una clase en el Zoom. ¿Y chicos? Muy bien, ahora yo los dejo para que continúen con su trabajo.